Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta y última parte del Calm My Playlist. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar al día de todos los vídeos que compartimos contigo. Y además puedes suscribirte también al grupo de Facebook Cal Knit Along para tejer juntas todos los cales que os proponemos a lo largo del año. Para este motivo número 7 del Calm My Playlist vamos a usar el color esmeralda. Deja la hebra lo suficientemente larga para montar los puntos. Haz un nudo corredizo e inserta la aguja. Ajusta el nudo y recuerda que este punto cuenta como el primer punto. Monta en total 40 puntos. Teje a punto bobo revés todos los puntos y todas las vueltas del revés durante 3 vueltas. En la cuarta vuelta de punto bobo revés debes aumentar 20 puntos repartidos de la siguiente manera. Teje un punto del revés, un aumento, un punto del revés, y repite la sección de un aumento, y 2 puntos del revés hasta terminar la vuelta. Vas a empezar a trabajar el gráfico G. En este gráfico nos indican las vueltas impares a la derecha y se leen de derecha a izquierda, son las vueltas del derecho de la labor, y a la izquierda nos indican las vueltas pares que se leen de izquierda a derecha y son las vueltas del revés de la labor. Las señales rojas nos indican los puntos de repetición y aquí las vueltas 8, en este caso de repetición. Te voy a enseñar en esta primera vuelta este símbolo, que es lo que significa, y lo vamos a ver. Como en todos los motivos, trabaja los 2 primeros puntos y los 2 últimos a punto bobo revés, que son los puntos de borde. Dos puntos más del revés
y viene el primer cruce, que en este caso vemos que coge 4 puntos, porque en esta ocasión vamos a dejar 2 puntos en la aguja auxiliar por detrás de la labor teje 2 puntos del derecho y los 2 puntos de la aguja auxiliar al derecho. Continúa trabajando el gráfico y nos vemos en la vuelta 3 para mostrarte los siguientes 2 símbolos. En las vueltas pares, por el revés de la labor, vas a trabajar los puntos según los veas. Pasamos a la vuelta 3 y os voy a mostrar cómo hacer los cruces con estos puntos que vemos aquí, estos 2 cruces. Empiezo con los 2 puntos de borde y el primer cruce, que virá hacia la derecha, nos indica colocar en una aguja auxiliar 2 puntos por detrás de la labor, tejer los 2 siguientes puntos del derecho y los 2 puntos de la aguja auxiliar se trabajan del revés. El siguiente cruce que aparece en el gráfico virá hacia la izquierda y nos indica colocar 2 puntos por delante de la labor, los 2 siguientes puntos del revés y los 2 puntos de la aguja auxiliar del derecho. Continúa siguiendo el gráfico y nos vemos en la vuelta número 5 para mostrarte el último de los símbolos. En la vuelta 5 tejo los 2 puntos de borde y los puntos iniciales del gráfico antes de llegar al primer cruce. Y llegamos
al símbolo del cruce que vira hacia la izquierda. En este caso, con la aguja auxiliar, coloca 2 puntos por delante de la labor, teje los 2 puntos siguientes del derecho y los 2 puntos de la aguja auxiliar del derecho. Y continúa siguiendo el gráfico, repitiendo las 8 vueltas marcadas 6 veces más, unas 7 veces en total. Una vez terminadas todas las repeticiones, trabaja según el gráfico hasta la vuelta 62. Para finalizar, teje 3 vueltas más a punto bobo del revés y cierra todos los puntos. Una vez terminado el motivo 7, bloquéalo y teje otro igual en color mostaza. Nos vemos en el siguiente vídeo, el 8º y el último del Calma y Playlist, para tejer juntas el gráfico H.